Por pues, bendiciones y cosas buenas. Miren, vamos a hablar o vamos a ser un poco más incisivo con el tema del H. Porque, bueno, realmente hemos hecho esta explicación de alguna manera u otra, pero quizás no se entienda bien. Mire, vamos a partir de la base. En la tradición Ixeché o Yoruba hay tres H, ¿verdad? El del cielo, es decir, con el que se nace, hay personas que no están iniciando absolutamente nada, no están ni tan siquiera bautizadas en la iglesia católica y nacieron, tuvieron la suerte, tuvieron el ori de nacer en cuna de oro, de tener prosperidad, de que las cosas les vayan bien, etcétera, etcétera, ¿verdad? En que todo les salga bien, o a lo mejor no nacieron en cuna de oro, pero como nacieron con un buen ori, porque hicieron sacrificio desde el cielo, ¿verdad? Es muy importante el ori de cada cual y el ekbeh. Y representa el destino y el Bek, entre otras cosas, tiene que ver con la conducta. Entonces, naciste, hiciste, antes de nacer, hiciste sacrificio en el cielo, escogiste un buen ori, hiciste el Epe y cuando llegaste aquí a la tierra, se te manifestó esa, esa bendición, ¿verdad? Entonces, el H del cielo. El segundo H es de la iconografía. Usted recibe un icono determinado de algún orilla y esa iconografía o ese orisa eh, o esa representación de esa orisa viene con un H. Y usted hace las cosas ahí y se manifiesta. Y el tercer H es de la iniciación. No es lo mismo recibir, que ahí está el H, que la iniciación. Cuando uno se hace de esa orilla, ¿verdad? Cuando uno se hace la iniciación completa, recibe el H de transmitido del linaje de esa orilla, más el H de la iconografía de la orilla que estás recibiendo, ¿verdad? Entonces tendrías esos tres H. Es por eso que cuando tú te inicias en Shango, por supuesto, te hacen la iniciación completa en Shango y te va a entrar al icono de Shango. Cuando te inicias en Ifa, por supuesto, vas a recibir el H de tu linaje completo y vas a recibir la iconografía o el Ikin de Ifa y las demás cosas que te entreguen o no. ¿Verdad? Así sucede con todos los cultos, con oro, con todos los cultos, ¿verdad? Esos serían entonces los tres H. Entonces, a partir de ahí tenemos que entender otra cosa. Usted es un sacerdote, pero usted como sacerdote va a tener más H en una cosa que en otra. Hay quien tiene como sacerdote el don de la victoria, es decir, vienen las personas y por supuesto esa persona va a tener victoria para sí misma también. ¿Verdad? Vienen las personas para resolver un problema, usted le hace su epo y resuelve. Pero sin embargo, a lo mejor usted no tiene el don de la fertilidad. Generalmente el que tiene más don de la fertilidad son las mujeres. Pero hay mujeres que tienen suerte o tienen el H de la fertilidad, tienen 3 4 hijos, vienen alguien a querer tener fertilidad, salir embarazada, lo que sea, y ella le hace algo con su orilla tutelar, ya sea Yemoya o Chun, el que tenga, ¿verdad? Y fácil la persona saque la embarazada que nunca había salido embarazada. Eh, Hay quien tiene suerte para transmitir el dinero. Es decir, vienen personas con temas económicos, vienen y le hacen sacrificio y le sale. Pero ojo, puede ser que una mujer tenga 5 o 6 hijos y no tenga che para transmitir y a que las demás personas sean fértiles. Hay quien tiene dinero para sí mismo, pero cuando vienen otros a hacerse una iniciación con él, pues simplemente no le sale dinero a ese. Entonces, además ahí tenemos que entender de que hay personas que astralmente, espiritualmente no ligan con otras, ¿verdad? Porque son polos diferentes. Pero además de eso, el Orisa e Ifa tiene una visión futura. Si sabe que esa persona al final se va a portar mal contigo, o viceversa, muchas veces no le da las cosas que quiere cuando te viene a ver. ¿Me entiendes? Tenemos que entender eso. Vuelvo y les repito, todos no tenemos H para todo. Hay quien tiene su suerte y tiene el H para todo. Pero generalmente hay personas que tienen más H para una cosa que para otra. No en todo, ¿verdad? Entonces, así sucede. Entonces, es por eso que es tan importante en el Sentai. Porque a lo mejor también, por ejemplo, si en tu Otudifa o Baluaye destruyó, acabó con un pueblo, con las personas, etcétera, etcétera, Baluaye no es una buena iniciación en ese Otudifa para usted, ni tan siquiera tenerlo como iconografía.
¿verdad? Pero si Osvaldo ahí, por el contrario, fue exitoso en ese autodifá, ayudó muchísimo, hizo muchas cosas buenas. Por supuesto que la iniciación a Osvaldo ahí, o al menos recibir el icono, le va a venir muy bien a la persona. Entonces, tenemos que tomar todos estos aspectos, tener en cuenta, ¿verdad? Lo otro es el conocimiento de la persona. Hay quien no tiene mucho conocimiento y hacen las cosas y bueno, y le salen. Pero si tuviera mejor conocimiento, le saliera mejor. ¿Entiendes? Pero hay quien tiene mucho conocimiento y no tiene ayer para hacer las cosas tampoco. Y las cosas que hace tampoco le salen. Por mucho conocimiento que tenga. Entonces, hay muchos babalaos que se apoyan en otros porque sí tienen el conocimiento, pero no tienen el ayer y buscan a otros babalaos para que hagan las cosas y pongan el ayer. ¿Verdad? Entonces, vuelvo y les repito. Son 3 H: el del cielo, el de la iniciación completa y el de la iconografía. Si usted es sacerdote de cualquier divinidad, usted tiene una práctica de cualquier divinidad, mi consejo es que debe tener la divinidad. Eso es muy, muy importante y debe constantemente adorarla y respetar los jebus, ¿verdad? A ninguna divinidad se le debe poner un tabú porque aleja la iconografía de la divinidad a la hora de llamarla. Es decir, cuando nosotros tenemos la iconografía y tenemos que invocarla a través de esa iconografía, entonces simplemente la aleja, ¿verdad? El Babalawo tiene la fe de poder llamar a una divinidad a través de la tierra, pero tiene que saber hacerlo muy bien. Aunque no esté iniciado en esa divinidad, aunque no la tenga recibida, puede hacerlo. También se cree que los babalaos tienen el H de poder darle de comer a cualquier divinidad aún sin estar iniciado. También se cree que el babalao puede ver cualquier divinidad aún sin estar iniciado en ella, ¿verdad? Son creencias y depende, vuelvo y le repito, de linaje a linaje. Pero en la práctica yo he visto que los sacerdotes de oro no dejan entrar a nadie a ver a oro si no estás iniciado en oro, aún seas babalao. En la práctica he visto que los sacerdotes de Ogboni no dejan entrar a Liledi a personas que al Ochubo o vamos a hablar del lugar donde está Onile. Ahí no dejan entrar babalao aún sin estar iniciado. Pero bueno, esa es en la práctica. Pero en teoría, la mayoría de los babalaos creen que aún sin estar iniciado en una divinidad X, aunque sea secreta, bueno, ahorita le puse el ejemplo de oro, pudo haber sido cualquiera, de Eddan, etc., pueden hacerlo, porque tienen el H, ¿verdad? Difa. Pero bueno, eso se lo dejo a la evaluación de cada cual. Entonces, en resumen, aunque usted sea sacerdote de Ifá, aunque sea sacerdote de Orilla o lo que sea, todo el mundo no tiene H. Hay quien lo pierde también por sus malas conductas, por sus malas prácticas, por no respetar los tabús, por no respetar a sus juramentos, por no respetar a sus mayores, por no llevar en regla su culto. Entonces muchas veces pierden el H, ¿verdad? Tenías un H y lo perdiste todo, precisamente por violar todos tus juramentos o lo que haya sido. Entonces eso tenemos que entenderlo. O los Dumares no es propio de África, no, los Dumares están donde quiera. Ni los judíos ni Israel tienen más el amor de Dios que otros. No, está donde quiera. Eso tenemos que entenderlo. Aunque la persona sea nigeriana, si no tiene H, te va a llevar a perderlo todo. Aunque sea un babalao nigeriano, chileno, Hong Kong. Pero si tiene H, si es un babalao mexicano con H, te va a ir bien. Si es un babalao americano con H, te va a ir bien. Si es un babalao nigeriano con H, te va a ir bien. Pero la gente muchas dice, no, porque es nigeriano o porque es cubano. No, ya tiene H. No, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Si a usted le iba bien en su linaje, no está inventando otras cosas. ¿Me entiendes? Es un consejo que doy. Si usted le da bien con su yalorilla, con su madrina y le dice, mira, no te inicia en Ifá o no que sea, pues no te y te va bien, pues no te inicia en Ifá. Escucha los consejos lo que te está dando tu mayor. ¿Me entiendes? Todos no tenemos que estar iniciados en Ifá. Eso es una cosa que también tenemos que entender. Entonces, nada, son consejos y se lo dejo.
a su reflexión. Por lo demás, el laboro de la Puchisé, muchas bendiciones a Cholo tu madre.